Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Estereotipas. El día de hoy estamos ya saludando al programa número 179 de este programa, que es un programa de la Maestría de Género y Desarrollo de acá de Flaxo, Ecuador. Eh, el día de hoy también vamos a estar conversando sobre un tema que es súper interesante. Tenemos una compañía muy especial que es de Diana Orellana. Ella es arquitecta y estudiante de la Maestría de Estudios Socioambientales en Flaxo, Ecuador. Y es también conductora del programa Diario de una Peatona, donde ella está hablando de la crisis del espacio público y cómo este afecta a las personas y particularmente a las mujeres. Es así que junto a ella hemos decidido hablar el día de hoy de un tema que está súper interesante, que es derecho a la ciudad y enfoque de género. Así es que bueno, vamos a saludar a Diana y luego pues continuamos con lo que tenemos programado para hoy. Hola Diana, ¿cómo estás? Muy bien, Tati, muchísimas gracias. Es un gusto poder estar aquí, acompañarte y comentar al respecto. Gracias. Así es, bueno, como les había dicho, pues hoy vamos a hablar sobre derecho a la ciudad y enfoque de género. Justamente hemos conversado de algunas temáticas que nos parecen súper importantes dentro de derecho a la ciudad. Así es que la primera pregunta, o sea, con la que queremos situar este debate y abrirlo también, es hablar un poco del concepto de derecho a la ciudad, que si bien es cierto, pareciera nuevo, la verdad es que no lo es, ya lleva un tiempo tal vez que en espacios académicos dándose el debate sobre lo que es derecho a la ciudad. Y sobre esto quisiera preguntarte, Diana, ¿qué entendemos por derecho a la ciudad y por qué empieza a ser importante abordarlo? Ujú. Sí, Tati, yo creo que es como clave primero empezar contando en términos conceptuales. Y sí, efectivamente, el tema del derecho a la ciudad es un concepto que se plantea Lefebvre ya por ahí en el 68 y que luego es retomada por Harvey en los 70 y que luego también ha sido desarrollado por Edward Soja, en donde se está poniendo en crisis, digamos, en crítica, una forma espacial como producto, digamos, de un modo de sistema y modo de funcionamiento, que es el sistema prácticamente capitalista, ¿no? Que es un modelo hegemónico que prácticamente ha transformado los modos sociales, los modos también de habitar, lógicamente el espacio, este espacio como un producto de una forma, de unas relaciones también. Por lo tanto, si es que partimos de que nuestro sistema es un sistema hegemónico, basado en el capitalismo, neoliberal, también el espacio, también la ciudad va a ser un producto de ese sistema. Entonces, aquí un poquito, tal vez para ampliarlo y para poder un poco entenderlo mejor, creo que es interesante recordar los aportes de la geografía en este sentido, ¿no? De la geografía radical, de la geografía crítica, ¿Ya? que empiezan a introducir, digamos, estas teorías y estas ideas y que luego se va a ir desarrollando ya en el urbanismo también, ya como una respuesta a ese problema. Entonces, lo que entendemos por derecho a la ciudad va a ser entonces esa reacción de la sociedad, o sea, de la gente que habita la ciudad en lucha de tener acceso a ese espacio, a esa ciudad, a ese espacio público, porque de algún modo todo este sistema hegemónico del que estábamos hablando hace un momento, al transformar esas organizaciones, recaen en puntos específicos, ¿no? Como es el tema de la vivienda, como es el tema del acceso a los equipamientos y el acceso al propio espacio público. Por lo tanto, esta idea de derecho a la ciudad viene a ser entonces esa necesidad de reivindicar y de tener acceso a este espacio, a lo positivo que tiene la ciudad. Acceso. Sí, creo que se centra mucho en ello, ¿no? De poder transformar la ciudad, de poder ser parte activa y no solamente una persona que recibe o digamos que se mueve en función de una estructura hecha, sino también de poder aportar como ser humano y como sociedad. Genial, muchas gracias Diana. Súper importante lo que nos acabas de comentar. De alguna manera esto nos permite también situar cómo se están dando, digamos, la conexión de derecho a la ciudad, quizá con otras problemáticas, que es lo que vamos a abordar más adelante. Y quisiera un poco, bueno, y tal vez como para ir entrando también al tema de problemáticas, ¿cuáles son los temas que trabajan desde el derecho a la ciudad? O sea, que
Sí, sí, es importante porque muchas de las veces, y sobre todo últimamente, se habla mucho de derecho a la ciudad, pero justo al ser tan, digamos, tan abstracto, de una base teórica tan, digamos, tal vez compleja, que abarca muchas líneas, muchas de las veces se nos escapa de las manos exactamente y en términos prácticos, bueno, ¿qué implica eso, no? Entonces, generalmente el derecho a la ciudad creo que se ha enfocado mucho hacia lo público, porque, claro, la ciudad se compone, digamos, si pudiéramos verlo de esta manera dualista en términos de tenencia de suelo, entre aquello que es público y aquello que es privado, de los predios a los que le pertenece una persona y que esa persona es capaz de hacer en ese espacio, en medida de ciertas normativas, lo que quiera con ese espacio porque le pertenece, ¿no? Entonces, versus esa idea de lo privado aparece lo público. Entonces, bajo este sistema del que hemos hablado, todas las dinámicas de organización de la ciudad tienden a devaluar lo público, es decir, este espacio en el que todos podemos convivir ha sido transformado en función de unas lógicas más bien de consumo, unas lógicas más bien que responden a unos modos de producir, digamos, economía, y que no siempre está, y que más bien al contrario está menos preocupado por la capacidad de la gente para generar, para socializar y para generar conocimiento o generar otras posibilidades de hacer vida, de sociedad y a su tiempo a ciudad. Entonces, aquí tal vez comentar algo que creo que nos puede acercar un poco más a la parte práctica, y es que generalmente siempre se relaciona, digamos, en la parte histórica a la ciudad moderna como ese efecto espacial, como esa respuesta en el espacio de esos nuevos modos capitalistas de hacer y de producir y de generar economía. Entonces, una de las características que tiene la ciudad moderna va a estar basadas, digamos, en unas cuestiones muy de tipo funcionalista. Se plantea la idea de que el hombre, de algún modo, puede llegar a ser estándar o que las necesidades del hombre son unas específicas y no hay variedad de necesidades, sino que estas necesidades en términos espaciales y de ciudad se centran en el habitar, en el habitar, trabajar, descansar y circular, ¿no? Entonces estas 4 grandes necesidades comunes a todo el mundo, a todos los humanos, independientemente del país en el que estés, se transforman, digamos, en los ejes de planificación de las ciudades. Y generalmente vamos a ver que muchos de los textos siempre nos hablan del urbanismo en términos negativos, porque justo el urbanismo surge en este momento bajo estos 4 principios, ¿no? Pero también hay que entender que este urbanismo que surge en este momento también responde a unas problemáticas y unas necesidades. Entonces, en este sentido, lo que hacen estos modos de organización de la ciudad, al final y al cabo, y están segregando, ¿no? Entonces, lo que hacen es igual dividir, por ejemplo, las zonas industriales en unos sitios y unas zonas industriales que necesitan una mano de obra y unas viviendas de esa mano de obra que deben estar muy cercanas a estas zonas industriales. Entonces, poco a poco la ciudad se va segregando, la gente se va ubicando, digamos, en términos espaciales de maneras diferentes según esos niveles adquisitivos. Entonces, un poco por ahí va también la cuestión de ya en la vida práctica, cómo esto se evidencia. Y tal vez para terminar, un poco para enlazar, la cuestión de lo que se plantea desde Diario de una Peatona, justo estamos trabajando un poco el tema del espacio público, de cómo el vehículo, por ejemplo, como un elemento que viene en esa ciudad, está transformando ha transformado las dinámicas, las distancias, las escalas, y cómo eso nos afecta en términos espaciales y de calidad de vida, digamos. Sí, súper importante, Diana, lo que nos mencionas. De hecho, mientras hablabas también recordaba que en algún momento escuchaba hablar sobre este tema de urbicidio, también, que es como una de las problemáticas que se dan dentro de, o sea, y que son abordadas desde el derecho a la ciudad, que empezamos a hablar de que por cuestiones, por ejemplo, de inseguridad, se empiezan a crear espacios seguros que consisten en la creación, por ejemplo, de estas ciudadelas privadas, que de alguna manera es como tomarse dentro de la ciudad un espacio que se convierte en un espacio privado,
al que no todos pueden tener acceso y que, o sea, se ven obligados a este tipo de cosas por el tema de, o sea, por las problemáticas que hay afuera, que es el tema de la inseguridad principalmente. Y otra cosa también que me recordaba lo que mencionaba sobre el tema de las ciudades modernas, que son creadas bajo esta idea funcionalista, bajo una idea de que hay ciertas necesidades que son estándar. Justamente dentro de eso quisiera un poco mencionar que eso ha generado justamente que se cree, digamos, espacios que no son accesibles en este sentido, por ejemplo, para personas con discapacidad, para mujeres, para niñas, para niños, o sea, que son pensadas siempre dentro de este ámbito de lo productivo, de lo que sirva para obviamente seguir contribuyendo o sea, al sostenimiento de este sistema que es capitalista y que busca justamente que las ciudades estén ubicadas dentro de este lugar, de que sean funcionales a esto, ¿ya? Uh-huh. Entonces, me parece como súper importante lo que has mencionado y de alguna manera justamente la idea es como ir también enlazando y también relacionando con las cosas que están pasando también afuera, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, otra de las cosas que mencionabas también, o sea, lo mencionaste ya de la cuestión de la planificación, de la estratificación de la ciudad, y dentro de esto quisiera un poco que nos comentes cuál es la relación entre derecho a la ciudad y ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial, a ver, me parece que entró a partir del año 2011 acá en el Ecuador, uh-huh. Cuando empezamos a hablar del Código Orgánico de Organización Territorial, uh-huh. Autonomía y Descentralización, uh-huh. que buscaba primero organizarnos a nivel de regiones, pero que también tenía una lógica de organizar las ciudades a través de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Entonces, quisiera que nos comentes un poco sobre eso, cuál es la relación, o sea, que existe entre esto y quizá es viable o no es viable hablar de un ordenamiento territorial, por ejemplo. Sí, bueno, has comentado muchas cosas muy interesantes. Voy a empezar por lo último que planteabas, el tema del ordenamiento. Bueno, si bien en términos legales se pone como una obligación con el nuevo, digamos, con esta última etapa, estos años anteriores, creo que desde la Constitución se empiezan a implementar ya en términos obligatorios la elaboración de planes, ¿no es cierto? Uh-huh. Planes de ordenamiento de territorio, de desarrollo de ordenamiento territorial y también de planes urbanos, ¿no? Entonces, uh-huh. Esta última ley que se plantea ya está un poco más enfocada a organizar más bien los planes de uso y ocupación de suelo, es decir, uh-huh. se pasa de una perspectiva más de visiones, de lineamientos, de políticas, hacia una parte más bien ya práctica, espacial, de toma de decisiones ya en la ciudad, ¿no? Entonces, uh-huh. yo creo que sí hay una diferencia aquí. Cuando hablamos de desarrollo o de planes de ordenamiento territorial y planes urbanos, y esa diferencia es muy importante porque marca la escala. Cuando hablamos de desarrollo y de territorio estamos hablando de unas visiones mucho más amplias, uh-huh. generalmente incorporan parroquias, cantones completos, es decir, estamos hablando de solo rural y al mismo tiempo estamos hablando de solo urbano. Uh-huh. Entonces, justo ese nivel de escala al que se están planteando estas propuestas, digamos, lo único que nos dejan posibilidades de generar políticas, ¿no? Ideas, lineamientos, objetivos de desarrollo, pero que son necesarios ponerlos ya en la vida práctica en la ciudad, que serían ya los planes urbanos, ¿no? Entonces, sí, un poco la pregunta, después de lo que comentaba, la pregunta tuya era cómo relacionamos entre los planes de urbanos, digamos, de territorio, o territoriales, con la idea del derecho a la ciudad. Uh-huh. Yo creo que la idea del derecho a la ciudad, como comentábamos, viene a ser una herramienta de reflexión. Yeah. Yo creo que es más una cantidad de ideas, digamos, o de posiciones, de hecho, muy políticas, uh-huh. que nos llevan a cuestionarnos unos sistemas hegemónicos, digamos, un sistema hegemónico que recae en un espacio y en una organización del espacio. Entonces, esta idea del derecho a la ciudad yo creo que es como una meta, es como de algún modo una idea resumen que nos lleva más bien a luchar contra un sistema. O sea, de hecho, yo creo que en el fondo
por ejemplo, David Harvey, cuando trabaja el tema de la ciudad, a la final es solamente un pretexto, digamos, para luchar contra un sistema capitalista. Entonces va mucho más allá. Entonces todos los planes urbanos a la final van a ser, digamos que unos resultados ya en la práctica de cómo conseguir romper con ese esquema, con esa estructura, pero que van ligados, ¿no? O que deberían ir ligados. Sería como, o sea, está quizá pertinente, por lo menos dentro de las instituciones públicas, de los gobiernos autónomos descentralizados, hablar de ordenamiento de territorial, quizá de la planificación en el territorio, pero de mano con esta herramienta de reflexión sería como lo ideal, ¿no? Sí, sí, o sea, yo creo que es como un marco teórico, un marco ideal del cual se pueden empezar ya a desarrollar prácticas más, digamos, más reales, ¿no? Como para poner un ejemplo, se podría pensar en que el espacio público, por ejemplo, debería ser como un eje transversal, ¿no? O sea, el tratamiento del espacio público ya desde la planificación, de hecho, viene a ser como el corazón de la ciudad, porque son estos espacios en donde se generan dinámicas de interacción que deberían superar y que deberían ir mucho más allá solamente de unos modelos de consumo, porque por ejemplo, los centros comerciales, a veces también muchas calles que se han vuelto como corredores, que están enfocados directamente a que vayas y que consumas y que tu momento de disfrute, digamos, fuera del trabajo, se transforme en un lugar en donde te sientas satisfecho por la posibilidad adquisitiva que tienes, ¿no? Entonces, ese espacio público, y que es una mezcla, ¿no?, entre público-privado, porque al final el dueño es privado, pero que está abierto al resto de la gente, se ha convertido, se ha trastocado, ¿no?, esa idea de lo público. Por lo tanto, ya como un ejemplo en esos términos, pues es revitalizar el espacio público, pero entendido desde otro punto de vista, ¿no? Desde equipamientos, desde bibliotecas, y de espacios que generen otro tipo de producción de conocimiento y de formas de habitar. Otro ejemplo también puede ser el tema de la vivienda, y que es fundamental, ¿no? O sea, no hay vivienda, de la famosa vivienda de interés social o vivienda que sea asequible para la gente de bajos recursos, ¿no? Entonces, el empezar a pensar en ese problema, pues sería estar articulándonos con esa idea del derecho a la ciudad. Entonces, es bastante contestatario de algún modo, ¿no?, al sistema, esta idea de derecho a la ciudad. Sí, justamente, bueno, otra pregunta que traía, que está muy relacionada con lo que ya hemos conversado, quizá, es como, ¿cuál es la relación entre el derecho a la ciudad y la planificación urbana? O sea, o ¿sería el derecho a la ciudad una nueva forma de planificación urbana o es parte de...? O sea? Sí, o sea, al final el derecho a la ciudad, como te decía, viene a ser como esa meta a alcanzar. ¿Cómo accedo yo? Si hace un momento decíamos, por ejemplo, que el derecho a la ciudad implicaba tener acceso a vivienda, por ejemplo, acceso a equipamiento, acceso a lo público, la posibilidad de poder transformar el espacio de una manera más diversa, y de poder generar escenarios en donde todos en nuestra diversidad podamos convivir de una manera de respeto, ¿sí?, de tolerancia. Entonces, la planificación, digamos, ya urbana, que es lo que te decía, ¿no?, que ya es una escala más de espacio, una escala en donde ya empezamos a trabajar cómo se conecta lo privado con lo público, por ejemplo, en un espacio de calle, cómo se dispone una plaza, etcétera. Entonces, hemos de diseñarlos, digamos, diseñarlos desde la arquitectura, desde el urbanismo, ya más espacial, pensando en que debe ser accesible, es decir, pensar en reactivar o generar nuevos espacios públicos, espacios verdes, en sitios carentes, por ejemplo, o de mejorar nuestra propia accesibilidad del espacio público en zonas en donde sí tenemos espacios, pero que muchas de las veces no lo son. Por ejemplo, a veces hay parques y estos parques están cerrados porque la gestión la hace un barrio y este barrio no quiere que su parque sea a veces, no sé, mal usado, digamos, por la gente que viene de fuera. Entonces, a pesar de que hay espacios, no hay accesibilidad. Entonces, en términos de planificación ya de tipo urbano y ya de diseño urbano, pues claro que recae en esta idea del acceso, básicamente. Genial, muchas gracias, Diana. Quisiera un poco desde tu experiencia como arquitecta, que nos comentes cuáles son las principales problemáticas que has encontrado tú
digamos, en el tema urbano, o sea, en la ciudad? Sí, yo creo que un poco responde también a lo que ya hemos venido comentando, porque tal vez para enfocarme en un tema que creo que es más directo para todos y que de algún modo tiene también relación con lo del programa de Diario de una Peatona, es justo esa selva, digamos, si pudiéramos utilizar un nombre, o ese espacio lleno de violencia, que es el espacio público, que es la calle, ¿no? Muchas de las veces nos olvidamos que la calle, más allá de ser un espacio de tránsito, de movimiento, de desplazamientos, es un espacio en el que convivimos todos, aquellos que tenemos diferentes tipos de movilidad, los que vamos en vehículo, los peatones, etcétera. Y que también esa idea, ¿no es cierto?, de la hegemonía de un modo de habitar también se ve reflejado, por ejemplo, en la calle. O sea, ¿cuál es el objeto, digamos, o el medio de transporte que tiene más dominio en términos espaciales? Por ejemplo, es el vehículo, lógicamente, ¿no? Entonces, son los vehículos los que de algún modo han configurado la ciudad, los desplazamientos, las velocidades. O sea, la ciudad y los tamaños de las ciudades están pensados en este nuevo vehículo, en esta nueva forma de trasladarte que te permite alcanzar grandes distancias y que cambia también tu forma de apreciar la ciudad. No es lo mismo apreciar una calle en un vehículo que ser peatón y tener otra velocidad y poder apreciar la arquitectura, las fachadas. Entonces, cuando eres peatón, cuando eres minoría, pues estás digamos, abierto y eres más vulnerable a una cantidad de factores, ¿sí? Todo el tema de las aceras, que generalmente están en pésimo estado, muchas de las veces ni siquiera tienes aceras, no tienes en todos los sitios pasos peatonales, muchas veces la gente tampoco respeta esos pasos peatonales, los vehículos están acostumbrados a pitarte si eres peatón porque ellos creen que tienen la prioridad cuando en realidad es al revés, pero la propia lógica de la gente, desde el funcionamiento, estamos ya metidos en esta lógica. Y el problema que se ve en la ciudad es eso, ¿no? Yo creo que ese espacio público se ha vuelto un espacio público muy violento y poco amigable con la gente. Ok, y tal vez también como un espacio de disputa, ¿no? Sí, de hecho, sí, es muy interesante, sí. Un poco ya entrando a la perspectiva de género, quisiera que digamos, de estos problemas de los que hemos hablado, que son problemas urbanos, podamos conversar también para que escuchen las personas que nos están viendo, es cuáles son las implicaciones que tienen estos problemas urbanos en la vida cotidiana de las mujeres. Sí, es fundamental porque va un poco de la mano y es como es un desencadenante, digamos, del propio habitar de ese espacio público. Y yo te podría hablar también ya en términos no tanto académicos, sino también ya como de experiencia, ¿no? Como mujeres, el caminar por la calle, más allá de esa poca accesibilidad, más allá de que como peatón, sin importar el género, tienes ciertas dificultades o dificultades de acceso, ya como mujer estás expuesta a otro tipo de violencia, ¿sí? Entonces hay como una doble violencia, digamos. Y claro, si ya de por sí la ciudad no ha sido pensado para ese grupo que es más vulnerable en sí, como peatones, hombres, mujeres, niños, adultos mayores, lógicamente aquellos que somos más vulnerables en esta estructura social vamos a sufrir mucho más. Y esto es una cosa muy interesante porque he tenido la posibilidad de estar en otras ciudades donde tal vez el espacio público ya ha tenido un desarrollo mucho más bajo esta idea, ¿no? de derecho a la ciudad, en donde tienes la facilidad de moverte y donde también la estructura social, digamos que la estructura patriarcal no es tan visible en todos los aspectos, ¿sí? Entonces, el hecho de poder estar en otros sitios en donde la situación es un poco mejor, más amable en el espacio público, te hace que se evidencie esa vulnerabilidad que tienes como mujer en lugares como nuestras ciudades. Entonces, eso es interesante. ¿Por qué? Porque es
invisible ese problema, porque aparentemente el hecho de que alguien te diga un piropo o de que haya acoso ya directo, por ejemplo, en el transporte público, o de que a ciertas horas tú no puedas pasar por ahí porque tienes una sensación de inseguridad, porque estás sometida a riesgos. A la final lo que va generando en las mujeres es un limitante de vida. Sí, y esto es muy interesante porque cambia desde tu forma de vestir. Entonces, te condiciona. O sea, si tú estás obligada a subirte a un transporte público, ya no eres libre de vestirte como quisieras, porque para empezar vas a tener una cantidad de miradas que te están atacando todo el tiempo, que te cohíben, ¿no? Entonces, todo eso a la final va como carcomiendo, si se puede utilizar ese término, esa posibilidad y esa sensación de libertad que tienes como ser humano y como mujer después. Entonces, sí que es muy fuerte la diferencia. Por ejemplo, yo viví en Barcelona y claro, ahí fui muy libre de poder utilizar cualquier tipo de vestimenta y acá ya no puedo usar. O sea, dejé poco a poco, porque tuve un tiempo en Cuenca también, en Ambato, que son ciudades más pequeñas, digamos, son menos violentas que Quito, pero poco a poco fui dejando de usar cierto tipo de ropa y fui dejando de hacer cierto tipo de actividades. Yo aquí en Quito me siento muy limitada en términos de desplazamiento, por ejemplo. Primero, al no tener vehículo, ya estás condicionado a tener solo cierto tipo de movimientos, ¿no? y de formas de desplazamiento. Estás muy limitado en eso. Usas el transporte público, pero también a ciertas horas, porque la calidad del transporte público también es, digamos que no es lo ideal, y eso sabemos todos. Por lo tanto, te va limitando la posibilidad de hacer mundo, de conocer mundo y de disfrutar, ¿no? Entonces, visto así desde fuera, a veces a la gente le parece como una exageración, ¿no? Hablar de urbanismo de género, ¿sí? Les parece una exageración, pero en realidad no. O sea, la experiencia como mujer de un desplazamiento en la ciudad es muy diferente que la de un hombre. Entonces, sí que está muy vinculado. Por supuesto, y justamente esa imposibilidad de acceder a la ciudad, digamos, de acceder a este derecho que tenemos nosotras también de transitar, sí, justamente condiciona mucho las decisiones que tomamos cotidianamente. Sí, entonces, sí, me parece súper importante la reflexión que has hecho, Diana. Quisiera un poco, bueno, en realidad creo que este problema está, poco a poco empieza a ser visibilizado, ¿ya? Yo recuerdo que justamente cuando hubo este encuentro mundial Hábitat 3, empezó como a trabajarse mucho el tema también de, bueno, estamos hablando de derecho a la ciudad, de que tiene que haber ciudades seguras, pero dentro de este espacio de ciudades seguras, también las mujeres empezamos a reclamar un lugar para nosotras en ese espacio ciudadano, en ese espacio, perdón, de ciudad. Entonces, bueno, comentarte un poco, bueno, en esa época yo lo que recuerdo también es que salió justamente una noticia de que las ciudades eran peligrosas para las mujeres, para las niñas y los niños. Como claro, por supuesto, las ciudades terminan siendo espacios que no son habitables para las personas más vulnerables dentro de esta escala, de las escalas sociales. Entonces, bueno, existen varias iniciativas, mejor dicho, que buscan consolidar la transversalización del enfoque de género. Para ellos, por ejemplo, en lugares como México, que es un país con un alto índice de violencia sexual hacia las mujeres. Por ejemplo, bueno, en este país, bueno, en esta ciudad, principalmente en el Distrito Federal, se ha implementado la iniciativa de buses que tienen como un espacio asignado para hombres y para mujeres, ¿ya? Son como algunas iniciativas que buscan un poco frenar el tema de acoso sexual, de violencia que tienen que vivir a diario las mujeres. Y también hay otras iniciativas como la de acá de Ecuador, que justamente es una iniciativa que busca conformar ciudades seguras y que tiene inclusive el auspicio de ONU Mujeres, que se llama Bájale al Acoso, que pone a disposición un número de teléfono, es un número de celular al que tú puedes escribir, denunciar que estás siendo víctima de acoso sexual cuando estás usando el transporte urbano.
y que, o sea, busca justamente como denunciar el tema de acoso. Entonces quisiera un poco que me comentes como cuál es tu opinión al respecto de estas iniciativas y qué otras iniciativas consideras tú que son necesarias como para hablar de un acceso a la ciudad, pero digamos desde una perspectiva de género, que busque generar ciudades o crear ciudades que sean también accesibles, seguras para nosotras. Sí. Eh, bueno, planteas muchas cosas y yo creo que hay cuestiones positivas a resaltar y otras cuestiones que todavía debemos superar, ¿no? Uh-huh. En este caso, del caso de Ciudad de México, es verdad, hay un alto índice de casos de acoso, de violencia, etcétera, inclusive en las universidades. No solamente, lógicamente, si ya en unas instituciones académicas tenemos este problema, imagínate lo que pasa en el transporte público, pero al mismo tiempo sí genera un poco creo que de preocupación mayor el hecho de empezar a generar estos espacios completamente aislados, ¿no? Porque puede ser una solución en términos a corto plazo debido a resolver una situación que es realmente un problema. Si es tal el nivel de acoso, lógicamente una mujer se va a sentir más segura si es que va a un sitio en donde solamente hay mujeres y seguramente va a estar tranquila y va a estar contenta con esa solución porque en su día a día, en su labor, al menos el momento en el que se traslada, se va a sentir un poco más tranquila mientras transita en esa ciudad. Pero a la final, ya a largo plazo, tal vez se debería empezar a buscar unas soluciones mucho más integradoras y lamentablemente el problema de estas decisiones o estos proyectos más integradores es que son generalmente a largo plazo, ¿no? En donde ya se empiecen a trabajar desde unas cuestiones educativas en las instituciones, el propio espacio se vaya condicionando, se vaya, digamos, moldeando para generar otro tipo de reacciones. Pero claro, pensar que tal vez las acciones desde el espacio, desde moldear la ciudad, va a resolver todos los problemas, o el hecho de separar hombres y mujeres en el transporte público nos va a resolver el problema, tal vez no va por ahí. Tal vez son solamente unas soluciones temporales, como te decía. Es mucho más complejo y es mucho más a largo plazo, porque la estructura patriarcal, digamos que es un problema que vemos un reflejo en la ciudad, pero no es la raíz del problema. O sea, la raíz del problema es una cuestión más de tipo ontológico, de cómo se han entendido estas relaciones hombre-mujer y cómo el poder se ha centrado, digamos, en esta estructura patriarcal. Entonces es bastante más complejo. De todos modos, yo creo que son unas muestras del nivel de gravedad de la situación en esta ciudad. Luego, en el caso del bájale el acoso que comentabas, en el caso de Quito, yo creo que siempre es necesario tener como visiones positivas, digamos, pero también críticas. Y en este sentido, la visión positiva es que de algún modo ya ha habido un interés por tocar el tema. Es decir, ya se está pensando en que la ciudad de Quito es un espacio que es agresivo para las mujeres, pero al mismo tiempo las propias soluciones que se están dando no son las mejores, ¿no? Yo, la verdad, de la experiencia que tengo en el transporte público, no recuerdo nunca haber tenido la experiencia de que se haya parado el transporte y que haya habido algún tipo de sanción a esa persona que está acosando, ¿no? Entonces, también lo que nos cuentan es que su funcionamiento un poco nos deja muchas cosas que desear, porque en términos legales parece que el tema de acoso en el transporte público, parece que hay unos términos específicos, el tema del maltrato sexual callejero en el transporte público, así es como lo cataloga el municipio, no está penado tampoco en el código legal, ¿no es cierto? Entonces, a la final no sirve de nada que acuses a una persona que ha faltado al respeto a tu integridad si no tiene ningún tipo de sanción real. Entonces, otra de las cosas también que nos comentaban es que no hay una buena articulación entre la policía, la MT, entonces el funcionamiento, digamos, la misma estructura no está respondiendo a ese problema, pero tal vez esa falta de respuesta al problema está o responde a que todavía la mentalidad, la forma, la idiosincrasia de la gente de nuestra sociedad todavía no lo ve como algo que merezca ser sancionado tampoco, ¿no? Entonces, mucha la gente le puede parecer una exageración. Entonces, sí que son unos aportes, pero que todavía creo que nos queda mucho todavía por recorrer realmente. Y
Y bueno, lo último que me decías era el tema de qué otras iniciativas de género. Sí, ¿qué otras iniciativas consideras necesarias para brindar espacios seguros y accesibles para las mujeres? Sí, bueno, yo creo que hay bastante ya trabajo últimamente en este tema y se han planteado algunas de las cosas. Se han planteado algunas de las cosas, digamos, en términos espaciales, como por ejemplo que deben ser espacios iluminados, que deben ser espacios siempre controlados. El espacio público ha de ser un lugar en donde para tener una sensación de seguridad has de tener una dinámica, un movimiento. eh, que no haya muros, por ejemplo, que es un poco de lo que tú hablabas hace un momento, ¿no? Uh-huh. Estas ciudades que se generan al final amuralladas por esa necesidad de autosegregación de las clases pudientes. Entonces, hay muchos estudios también en donde empiezan a hacer un mapeo, ya desde la geografía un poco más crítica, en donde ya se incorporan estas ideas de género y mapeos de cuáles son las dinámicas de las mujeres, por ejemplo, y una de los movimientos generalmente de las mujeres, y una de los hallazgos que se han encontrado es que generalmente las mujeres tienden a tener unos desplazamientos que están más vinculados a desplazamientos cortos, a una cantidad de gestiones que haces, digamos, en el día a día, bajo un rol de género, en realidad muy marcado, que es el hecho de ser madre, por ejemplo. Entonces, esa idea de que tú te estás moviendo siempre alrededor de tu hogar y que hay ciertos espacios que son más frecuentados por mujeres que por hombres, como por ejemplo los parques, porque en los parques tú vas con los niños y te recreas con ellos, les cuidas. Entonces, se está trabajando el tema de el espacio en la ciudad que hace referencia, digamos, a esas actividades de cuidado. Sí, de cuidado que generalmente están relacionadas con el tema de género. Pero aquí una cosa, antes de terminar, y yo creo que aquí sí hay que tener mucho cuidado porque si bien ya hay una mirada hacia este grupo, digamos, poco por el que nos hemos preocupado poco, que es el tema de género, al mismo tiempo me parece que estamos cayendo nuevamente en esos roles, porque el hecho de pensar en un urbanismo de género al trabajar en términos del hogar, estamos como ratificando que ese es el espacio de la mujer también. Entonces yo creo que eso también deberíamos empezar a cuestionarnos, es decir, hablar de urbanismo feminista y concentrarnos en que ellas están preocupadas por el cuidado y que ellas están a cargo de la casa, es como seguir solventando ese rol como madres. Sí, bueno, al respecto, justamente sobre la última reflexión que acabas de mencionar, considero que, bueno, estaba igual revisando sobre urbanismo feminista y me parece que justamente las reflexiones que busca es como, sí, empezar a hablar de lugares accesibles para las mujeres, de empezar, digamos, hablando quizá, por ejemplo, de experiencias de Barcelona y Chile, hablar de parques que tengan también espacios en donde las niñas puedan jugar, ¿ya? Espacios a los que puedan acceder. Entonces, bueno, las reflexiones que tienen quienes están estudiando justamente urbanismo feminista es que es importante considerar, o sea, dentro de esto, que si bien es cierto, la mayoría de, digamos, el tema de urbanismo, vamos a decirlo, está pensado siempre como desde ese lugar para los hombres, como que son el estándar. Lo que busca el urbanismo feminista justamente es como desligar ese lugar que se le ha dado todo el tiempo a las mujeres, como ese lugar del cuidado, el lugar de la maternidad, empezar a hablar de que ese no es el único lugar de las mujeres y por tanto es como es el derecho de ellas también acceder al espacio público como un lugar en donde ellas también pueden desarrollarse, tanto a nivel personal como a nivel profesional, ¿ya? Entonces, eso me parece como súper importante hablarlo,
porque, bueno, justamente acá también tenemos algunos comentarios. Entonces, por ejemplo, Patito Moreno Vaca nos dice, no es contradictorio hablar de integración e igualdad y pensar en tener buses para hombres, buses para mujeres, taxis para hombres, taxis para mujeres y cosas por el estilo. Creo que la solución no va por ahí. Verónica Guerrero también dice, la separación de género en el transporte público es equivalente a pedir que las instituciones educativas dejen de ser mixtas. Las soluciones deben ser más profundas. Y bueno, sobre esto justamente nosotros también habíamos ya reflexionado, ¿no? De que quizá las soluciones tengan que ver más con una cuestión quizá educativa, ¿no? De cambiar también ciertos patrones culturales, porque finalmente todas estas iniciativas dan cuenta de una situación que se ha vuelto totalmente insostenible, que es el tema de acoso y violencia sexual para las mujeres, que las pone en un lugar de muchísima inseguridad dentro de su vivencia en el espacio urbano. Entonces, por supuesto que pueden ser iniciativas criticables también, pero que de alguna manera, como digo, o sea, dan cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no? En estos espacios. O sea, por ejemplo, hoy mismo estamos viendo que inclusive en lugares como México, el tema igual, por ejemplo, de la seguridad que te ofrecen desde la policía, no es confiable. Estamos viendo lo que ha ocurrido la semana pasada en esta ciudad y justamente todo eso hace que terminamos reflexionando, ¿no? Como y quizá, obviamente, no es un tema que está ahí terminado, creo que es un tema al que necesitamos como seguirlo conversando igual, de que necesitamos, sí, generar espacios que sean seguros, accesibles para las mujeres, que no terminen siendo como quizá como de separación, sino más bien como que se terminen situando dentro de un ámbito de convivencia de respeto, ¿ya? Sin embargo, la situación, como digo, sí es bastante insostenible, entonces iniciativas como estas terminan siendo como lo que se dice acciones positivas, tal vez temporales. sí, que vienen a ser temporales. De hecho, no recuerdo exactamente el término con el que se trabaja, pero que terminan siendo, o sea, eso, o sea, que son temporales. O transitorias, hasta, tal vez. Ajá. Que terminan, o sea, que buscan por lo menos solucionar una problemática de momento, ¿ya? Uh-huh. Y que sí tienen que ir muy vinculadas con el tema educativo y como lo dije en un inicio, en la idea de transformar estos patrones culturales que terminan convirtiendo a las mujeres en presas de acoso y abuso sexual en el uso del espacio público, ¿ya? Así que es una realidad que no podemos negar. Uh-huh. Uh-huh. Sí, tal vez ahí para lo que comentaban Patricio y Verónica, sí, yo creo que coincidimos en eso, ¿no? Y justo es interesante porque enfocarle desde cómo se ha enfocado acá de la idea de el derecho al espacio, del derecho a la ciudad, digamos, y que esto se traduce en un derecho al espacio público, justo lo que nos está diciendo es que hemos de poder integrarnos todos con nuestras diferencias y con nuestras condiciones, digamos, de vulnerabilidad, en este caso desde el punto de vista de género, el caso también de los niños, de los adultos mayores, justo está planteándose eso, ¿no? La posibilidad de todos crear ciudad en función de nuestras necesidades también, es decir, de la necesidad plural de todos. Entonces, en ese sentido, lógicamente, el hecho de segregar, de separar, a la final lo que nos va a generar es todavía más distancia, ¿no? Más conflicto entre esta cuestión de género. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que coincidimos con Patricio y Verónica. Sí, bueno, el término que no recordaba es acciones afirmativas. Las acciones afirmativas son temporales y buscan justamente enfocarse en resolver una problemática de momento, ¿ya? Pero estas acciones afirmativas buscan a largo plazo promover, por ejemplo, la igualdad entre hombres y mujeres como una forma de vida y no obviamente en este caso también de acceso a la ciudad en igualdad de oportunidades y de derechos, ¿ya? Entonces eso me parece súper importante. Fernando también nos manda un saludo, dice excelente entrevista, buenas reflexiones. Saludos Tati, Jess y Diana. Y bueno, también agradecemos a las personas que nos han enviado saludos. Recuerden que pueden, bueno, ya haciendo como una pausa también, recuerden que pueden escucharnos todos los miércoles. Siempre traemos temas así que son súper importantes de conversar.
quizá también siempre desde este enfoque de género que siempre lo pone también Estereotipas. Entonces, bueno, invitarles todos los miércoles a partir de las 11 horas. Y bueno, un poquito quisiera comentarles que en Flaxo, Ecuador, el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Flaxo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y la Federación Iberoamericana de Urbanistas, FIU, tiene el agrado de invitar al Seminario Internacional Capitales Latinoamericanas, Autonomía y Desarrollo, que tendrá lugar el 22 y 23 de agosto de 2019, acá en el hemiciclo Flaxo, Ecuador. A partir del día jueves 22 de agosto va a estar iniciando este seminario a partir de las 8 de la mañana. Y bueno, vamos a tener ahí la participación de las personas que están justamente organizando este seminario. Y luego a partir de las 9:30 vamos a tener ya la primera mesa que va a trabajar concepciones nacionales de los estatutos de autonomía. Y también, bueno, a partir de las 12 horas vamos a estar trabajando la mesa Contenidos temáticos para regímenes municipales especiales. ¿Ya? Y igualmente en esta misma jornada vamos a estar trabajando contenidos temáticos para regímenes municipales especiales en una segunda parte y también casos de ciudades capitales en países. Esto va a estar trabajándose en la mesa número 4. Entonces, están cordialmente invitados a participar. Asimismo, el día viernes 23 de agosto vamos a estar hablando en la mesa número 4 igualmente sobre casos de ciudades capitales en países unitarios. Y con esto se daría la clausura a este Seminario Internacional de Capitales Latinoamericanas. Tenemos ponentes con una trayectoria súper importante que van a estar también participando en este evento, así que como dije, están invitados a participar. Y con esto también nosotras vamos a ir cerrando ya la transmisión de hoy de Estereotipas. Recuerden que pueden escuchar todos nuestros programas por www.flaxoradio.es y también pueden seguir todas nuestras actividades en redes sociales como Twitter, Instagram, YouTube y Facebook. Asimismo, pueden descargarse los audios de nuestros programas también en www.flaxoradio.es y si quieren comunicarse con nosotros también lo pueden hacer al teléfono 294-6800 a la extensión 3578. Así es que bueno, antes de cerrar ya con el programa de hoy, Diana, quizá alguna reflexión final que quisiera realizar. Bueno, primero agradecerte el espacio, Tati. Yo creo que desde Diario de una Peatona también es un tema que debería ampliarse, debería tocarse también. Y bueno, creo que hemos cerrado todos los temas, hemos conversado. Tal vez algo que quedó un poco suelto al final, cuando tú preguntabas sobre el tema de los espacios que se van transformando y que están generalmente hechos solo para hombres. Se me viene a la mente un caso en donde se hace un análisis de una escuela, por ejemplo, que todo el patio, todo el espacio de recreación de los niños está traducida a 2 canchas de fútbol, ¿no? Entonces, esta gente que hacía este análisis decía, bueno, si bajo esta idea de los roles de género, este deporte está pensado solo para los hombres, pues estamos dejando los bordes y pequeñas áreas de espacio solamente de circulación para las niñas, ¿no? Pero si vamos un poco más allá y eliminamos eso, más allá de esa idea de que solamente los niños juegan fútbol y las niñas no, porque en realidad no hay digamos, desde un punto de vista más igualitario, desde una visión más igualitaria, las niñas podrían tranquilamente jugar, pero sí que toca un tema, y es que hay una visión de algún modo hegemónica también, ¿no? Unitaria. ¿Por qué no transformar este espacio de recreación en un espacio menos, digamos que menos definido, menos pensado solo para, y un espacio que genere otro tipo de desarrollos de los niños, de juegos, de interacción, porque a la final esto termina como separando niños, niñas, y no, este espacio es un espacio de convivencia de ambos y de todos, ¿no? Entonces, bueno, solo como para poner un ejemplo. Y como para cerrar, agradecerte mucho y gracias a la gente también que estuvo ahí al otro lado escuchando. Buen día. Gracias a ti, Diana, también. Y bueno, nos volvemos a ver el día
bueno, conmigo el día viernes a partir de las 11 horas en Estudio Violeta. Vamos a estar escuchando la música de Taj Sultan, así que también están invitadas e invitados a escuchar la programación de la radio. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles en Estereotipas. Bye. Bye.